¿Cómo están? Bienvenidos al tema número 3 de este curso Sociología Jurídica. Estamos en la unidad 1 desarrollando los primeros conceptos y nociones generales de lo que es sociología jurídica. En los primeros temas hemos podido ya repasar los conceptos y también las disciplinas que son accesorias, ¿no?, a la sociología jurídica o las subdisciplinas de sociología jurídica. Sin embargo, no hemos hablado de los fundamentos de su origen, ni tampoco de aquellas otras ciencias que trabajan en forma afín a la sociología jurídica para el logro de sus objetivos. Para el tema número 3 tenemos justamente ese temario. Vamos a ver la primera diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema 3, la sociología jurídica y su origen ontológico, disciplinas jurídicas afines y clasificaciones. En principio, tenemos que entender que la sociología jurídica como ciencia debe tener un fundamento y un sustento para poder definitivamente ser lo que es. Toda ciencia tiene una razón de ser, toda ciencia tiene un origen. La ontología, por ejemplo, es la ciencia que estudia justamente los orígenes de las ciencias, de las disciplinas y de la reflexión y del pensamiento del hombre. Vamos a leer la primera diapositiva, vamos a verla. Definición de ontología. La ontología, llamada también teoría del ser, el estudio de todo lo que es, respondiendo a las preguntas ¿qué es?, ¿cómo es? ¿Y cómo es posible? La ontología se ocupa de la definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales del ser de las cosas. Bueno, entonces la ontología, por así decirlo, es una ciencia de los orígenes, es una disciplina que trata de explicar el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, y cómo en todo caso ha sido posible de que ello exista. Si bien es cierto, hay hechos fenómenos que existen en el mundo científico, como en el mundo social, de la comunidad, el quehacer del hombre, la ontología tratará de explicarlo, no desde el punto de sus efectos, sino desde el punto de su origen. Tratará, en principio, de darle un génesis a todo lo que se relaciona con ciencia, a todo lo que se relaciona con fenómenos, sean sociales o sean fenómenos científicos, o sean en todo caso realidades del mundo como tal, del mundo físico tal y como lo conocemos. La ontología es entonces pues la ciencia que tratará de explicarnos el origen y el ser de las cosas. ¿Y cómo podemos entonces aplicar la ontología a la sociología? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ya explicamos lo que era la ontología. Ahora vamos a leer un concepto de ontología jurídica. La ontología jurídica sería la rama de la filosofía del derecho encargada de fijar el ser del derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Si ontología es el estudio del ser en sí mismo, entonces la ontología jurídica será el estudio del objeto de lo jurídico. Estudia precisamente al ser jurídico en la interrelación humana. Bien, es un poquito de filosofía tratar de entender esto, pero vamos a ponernos un poco filosófico. Si existe el fenómeno social y si existe el fenómeno jurídico, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Voy a estudiar el fenómeno jurídico? ¿Voy a estudiar el fenómeno social? ¿O voy a estudiar lo social, lo jurídico? Creo que ya estamos un poquito entendiéndonos. La ontología indica que ella va a estudiar lo jurídico. Es decir, el objeto de estudio de un fenómeno jurídico para la ontología va a ser lo jurídico. En cambio, la sociología jurídica, ¿no?,